Porque esa es otra. También. ¿Cuánta gente hay? Que esperem un parell de minuts més, ¿no? ¿Cuánta gente hay, Ana? Pues yo ahora mismo veo 42 personas. ¿Cómo lo llevas, Ángel? Bien. Bien, bien. Bueno, estoy en Florencia, ¿eh? Ah, ya me ha dicho Ana, ¿eh? Qué bien te lo montas. Y de Holidays totalmente, ¿no? Totalmente. Bueno, a ver, por esto que estamos haciendo cualquiera lo diría, pero... Pero sí, sí. No, bueno, además esta mañana he tenido otra reunión. He tenido que parar. Después de ver el Miguel David de Miguel Ángel, he parado en un hotel a tener una teleconferencia de 1 hora y cuarto. Y ahora vengo de visitar el Duomo y la cúpula de Brunelleschi. Ya voy alternando, ya ves. ¿Habías estado en Florencia antes? Estuve una vez, pero solamente un día. ¿Sabes de estos días que te bajas de un crucero y te llevan a ver Pisa y Florencia? No sabes lo que has visto y te han dado ganas de matar a todo el mundo. Pues ese tipo de experiencia tuve. La verdad es que ahora está siendo muy distinta. Aparte no hay nadie, Anem començant, no sé si Esther, ens sent tothom, no? Sí, yo creo que ens senten, Sí, correcte. tots. Sí, tothom et sent ja. Vale, doncs anem començant. Bona tarda a tothom. Avui farem la tercera presentació del cicle de conferències que hem organitzat des de l'Institut. Parlarem d'aspectes clau en els projectes europeus i per això avui ens acompanya l'Àngel Honrado, que farà la presentació. L'Àngel és CEO i Project Manager en l'empresa WeDo. Porta més de 17 anys gestionant projectes europeus des del 6è programa marc de la Comissió Europea. Ha treballat en la planificació, gestió i implementació de 15 projectes de recerca col·laboratius i interdisciplinaris i, a més, ha participat també en la preparació i gestió de més de 70 propostes d'R+D presentades a la Comissió Europea. Té experiència en la preparació i realització de tallers per a l'elaboració de propostes de projectes i és coautor de la guia per a la gestió de projectes Horizon 2020, que es va publicar el 2014, que va publicar Acció. Ell farà la presentació principal i després el doctor Ibeas ens explicarà la seva experiència en la preparació d'una proposta de l'ACT 2020 com a coordinador des de la part clínica. El doctor Ibeas és nefròleg al Parc Taulí i és el cap del grup de recerca en nefrologia clínica, intervencionista i computacional de l'I3PT. I per tancar farem una ronda de preguntes. Vale, pues Àngel, quan vulguis, com ho tens? Y si no, José. Ángel, estás mutado, creo. Estoy mutado, perdona. Pues mira, estoy abriendo ahora mismo Zoom en el ordenador, así que debería poder, si todo va bien. Sí, ahora ya. ¿Me ves, no? Sí, te vemos. ¿Dejo de compartir pantalla, Ana? Sí, y así que comparta Ángel. Vale, pues... Ya está. Vale. Y si todo va bien, ¿me escucháis ahora? Vale. Y si todo va bien, en 3, 2, 1, deberíais ver mi presentación. ¿Es correcto? Sí, la vemos, sí. Estupendo. Pues nada, nos ha ido de un pelo. Bueno,
Hola a todos y a todas, y bueno, para empezar quería agradecer al Partaulí, a Ana en particular, bueno, a todo el departamento de soporte a la recerca, de soporte a la recerca, porque me habéis invitado a poder hablar hoy aquí. En este ciclo de webinarios que estáis haciendo relacionados con la preparación de propuestas y de proyectos. Y bueno, también quería agradecer, o al menos quería aprovechar para decir que además me hace doble ilusión poder estar con el doctor Ibeas, porque con él participamos en una propuesta y bueno, pues eso, en ese sentido pues también es un placer poder estar aquí con él. Y bueno, la idea de la presentación de hoy, voy a daros mucha información. Tampoco tengo muy claro cuánta gente, la que estáis escuchando o está asistiendo o viéndome hoy, tiene experiencia previa en la preparación de propuestas, no solamente, por supuesto, no de Horizonte Europa, porque todavía no hemos empezado, pero sí de Horizonte 2020, de programas marcos anteriores. Pero bueno, voy a dar un poco unas pinceladas con los objetivos de la reunión de hoy, que es cuáles son los aspectos claves del nuevo, bueno, de Horizonte Europa y sobre todo del clúster de salud. Brevemente, porque la idea no es hacer esto como una descripción muy amplia, porque para esto ya tenéis sesiones que seguramente tenéis a los National Contact Points, a la gente de Acción, a la gente de CEDETI, que en algún momento pues vienen a daros más información desde el punto de vista de programa. Luego voy a daros un poco unas pinceladas también de coordinación versus participación, ¿no? Porque bueno, seguramente hay un momento en el que todo el mundo se plantea, madre mía, esto de coordinar cómo es, bueno, aunque luego el doctor Ibeas podrá daros más información al respecto desde sus propias carnes, por decirlo de alguna manera. Yo, bueno, habiendo estado en el otro lado, la parte de la gestión, como soporte de la coordinación, os puedo intentar, no sé si convencer, pero sí vender las bondades. Luego os voy a dar unos tips para, como digo aquí, para disfrutar el proceso y cómo construir una propuesta con cara y ojos, fuerte, con posibilidades de ganar. Y en el proceso, porque no va a ser algo concreto, voy a ir a hablaros un poco de herramientas. ¿Vale? Entonces, bueno, pues sin más historias vamos a empezar. Y si, bueno, entiendo que luego hay un turno de preguntas al final, entiendo que durante el proceso no hay preguntas, pero bueno, cualquier cosa, pues al final puedo responder. ¿Vale? Bueno, pues brevemente, sabéis que ha terminado hace unos meses Horizonte 2020, si no lo sabéis pues os lo comento, y ahora empieza Horizonte Europa, que es el 9º programa marco, que es el programa que financia la investigación y la innovación en Europa, es el programa más importante que soporta la innovación y la investigación de la Comisión Europea. Para aquellos que tengáis experiencia propia, pues hay una serie de cambios y muchas cosas que permanecen. Para los que no tengáis, pues el programa es completamente nuevo. La idea en cualquier caso es que es el programa más ambicioso desde el punto de vista presupuestario. Tendría que haber sido más dinero. Sabéis que hubo una serie de discusiones y seguís un poco el tema político. Hungría, en un momento dado, bueno, los países más del este, ¿no? Los países estos que se llaman bloque más conservador, ¿no? Pues estuvieron luchando de manera importante con todo el tema de la pandemia, pues también ha habido afectación. En fin, la cuestión es que se ha reducido a cerca de 95 millones 25.000 millones y medio de euros, ¿no? Que son los billones europeos. El programa durará de 2021 a 2027, es mucho dinero, desde luego, y se estructura en 3 grandes, podemos decir, áreas, ¿no? Principalmente lo que nos interesa a nosotros, porque este programa, en la parte de la izquierda y la parte de la derecha, las áreas, las cajas que hay en los laterales, no nos interesan tanto. Lo que sí que nos puede interesar más es la parte central, que sería la parte que está destinada a financiar tanto la parte de la ciencia excelente, que son las becas del European Research Council, que seguro que habéis escuchado, el pilar número 3, que sería la parte que está más destinada a financiar todo lo que es el Consejo Europeo de Innovación y todo lo que tiene que ver con innovación. Y la parte central, el pilar 2, que es donde está seguramente la chicha de todo lo que seguramente os interesa más, que son los Global Challenges, toda la parte que tiene que ver con ciencia que podría estar en un nivel intermedio hasta llevarla cerca del mercado. Toda esta parte, como veis, está organizada por áreas temáticas: salud, cultura, creatividad y sociedad inclusiva. Veis el tema de seguridad, toda la parte de industria, de IT, y toda la parte de aeroespacial, la parte de clima, energía y movilidad, y el tema de alimentación en medio ambiente y recursos sostenibles, ¿no? Y agricultura.
este sin duda es el pilar que de alguna manera pues, es más relevante. ¿Cómo se organiza desde el punto de vista presupuestario? Como os explicaba, es la parte que se lleva la mayor cantidad de dinero, como podéis ver aquí, que casi el 53,5%, es esta parte, este pilar 2. La parte del European Research Council, nuestros premios Nobel, nuestras becas más relevantes que dan soporte a la ciencia excelente se lleva el 25% y bueno, la otra parte, el otro pilar, pues se lleva el 13,6%. Dentro de esta parte de color morada, que son los Global Challenges, como podéis ver aquí, el de salud, el clúster 1, que es el destinado a salud, se lleva cerca de 8.200 millones de euros. Ciertamente no es el pilar más importante, el clúster, perdón, más importante. Entonces, sabéis que venimos del pilar de Global Challenges y entramos dentro de los Global Challenges el clúster de salud. No es el más importante, sin duda, como veis, es el cuarto en importancia presupuestaria. Esto ha cambiado bastante, solía ser el primero, sino de los primeros, sino el segundo, estabais siempre disputándoselo con IT. Pero ahora sabéis que la prioridad de la Comisión está en lo que denominan el European Green Deal, toda la parte de medio ambiente, y lo podéis ver aquí, todo el tema de energía y movilidad, y toda la parte digital, ¿no? Que de alguna manera se interrelacionan. Así que eso ha relegado de alguna manera este componente de salud, pero ya veréis que no es ciertamente así. Os explico brevemente. Bueno, muy importante cuando planteéis una propuesta europea es que, bueno, la mayoría el programa marco en este caso está estructurado de una manera, esto lo explicaré en algún momento más adelante también cómo se afecta a la propuesta, pero de manera muy importante bebe de los Sustainable Development Goals o los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que alimentan y que dan soporte de manera importante a los objetivos de este programa marco. Luego hay un plan estratégico. La idea es que el programa marco, que es como Space, tiene 7 años de duración, tenga como un par o 3 planes estratégicos. Es decir, es como partir la tarta en diferentes trozos. Esto da mucha más flexibilidad y permite adaptarse a las necesidades del mundo cambiante. Pues imaginaos que hace 3 años el programa marco anterior, en Horizonte 2020, nadie sabía que iba a llegar una pandemia de coronavirus y que vamos a tener que enfrentarnos a este tema desde el punto de vista de la investigación. Tener flexibilidad para adaptarse y no partir esto en trozos facilita mucho poder dedicar los recursos a donde más se necesitan. Y luego, dentro del plan estratégico, cada clúster ya tiene unos programas de trabajo específicos que son bianuales. Esto es muy importante porque os permite prepararos con suficiente antelación a lo que va a venir. Por tanto, a nivel estratégico tenéis un documento que tiene validez de 4 años que marca los principios de lo que la Comisión va a apoyar, y luego tenéis este programa bianual que os permite adelantaros, sabréis cuándo son las convocatorias, además, con 2 años. Esto es muy importante porque ya os explicaré que es importante prepararse. Y tiene una introducción general, es específico para cada clúster y tiene unos objetivos concretos. Entonces, brevemente, luego el plan estratégico, que os he dicho aquí, que dura 4 años, veis que en este caso, o 3-4 años, tiene una serie de impactos. Y veis aquí que tiene una Europa más fuerte en el mundo, proteger el estilo de vida europeo, una Europa preparada para la era digital, un nuevo empuje para la democracia europea, el European Green Deal y una economía que funcione para la gente. Entonces me diréis, ¿pero dónde está salud? Además ya veis que el Green Deal se está llevando toda la parte del león, ¿no? De la financiación. ¿Dónde está salud? Bueno, la historia está en que salud se convierte en un elemento transversal, además de tener su clúster, por supuesto, pero a nivel de objetivos, a nivel de orientaciones estratégicas del programa marco, es importante entender que salud no está porque está introducido dentro de estos otros subobjetivos, ¿no? de estas prioridades, ¿no? Estas orientaciones, ¿no? Entonces, en el European Green Deal tenemos la protección de la salud de los ciudadanos y su bienestar, de la degradación medioambiental y la polución. En la parte económica tenemos aquí ciudadanos saludables en una sociedad que cambia de manera rápida,
servicios de salud eficientes para poder luchar mejor contra las enfermedades y sobre todo ser capaz de gestionar todo el coste que supone, ¿no? todo el burden, ¿no? que significan algunas enfermedades, acceso mejorado a una calidad de vida y de salud, high quality healthcare, y nuevas herramientas, nuevas tecnologías en la parte de la parte digital de esta orientación estratégica, nuevas herramientas, nuevas soluciones digitales y una industria de la salud sostenible y capaz de competir a nivel global. Cada uno de estos challenges o destinations, que es como se llama, que son como objetivos a medio y a largo plazo, tiene una serie de objetivos o subobjetivos específicos. ¿Por qué os digo esto de los objetivos? La comisión el programa marco es un documento político, por tanto, recoge como las preocupaciones y los desafíos que tiene la Unión Europea en su conjunto y los ciudadanos para poder cuidar mejor de sus ciudadanos y para poder competir en el mundo, ¿no? Y dar solución a los problemas globales, tanto que un actor global importante. Por tanto, cuando hay el proceso de construcción de este programa marco, que es muy largo y muy tedioso, políticamente se establecen una serie de objetivos que este programa quiere contestar. Y por tanto, estos objetivos siempre tienen que estar en vuestra mente, porque aquí no va de financiar vuestra investigación. Aquí va de financiar vuestra investigación siempre y cuando esta investigación ayude a conseguir los objetivos. Tenéis que entender que estamos hablando de dinero de los contribuyentes y que, por tanto, por ser dinero de los contribuyentes, la comisión tiene que asegurarse de que cumple con las prioridades políticas, que no deja de ser al final los políticos los representantes de la ciudadanía. Dentro de un programa de trabajo, y aquí es donde llegamos al elemento clave, tenéis una descripción, cada uno, como decía, tenéis lo que llaman destination, staying healthy in a rapidly changing society, ¿vale? Que sería, ¿no? Este elemento rojo de aquí, para que lo veáis, ¿vale? Y dentro de esta orientación, de este destino, ya tenemos la convocatoria con los topics. Y los topics son la información concreta, la convocatoria, lo que está pidiendo la comisión para cada tema concreto. Ya veis que tenéis aquí cosas ya mucho más granulares, ¿no? Ya piden cosas concretas, entonces ya habría que entrar dentro, habría que leer lo que se está pidiendo, cuál es la financiación, etcétera, etcétera. ¿Vale? No voy a entrar a describiros un topic en este momento porque llevaría mucho tiempo y no creo que sea el objetivo de hoy. El objetivo es tener unas pinceladas, porque para mí lo importante es que entendáis que cuando lleguéis a un programa de trabajo, cómo tengo que leer de alguna manera la información que está disponible, ¿de acuerdo? Y dónde están mis fuentes. Esto para entender lo que se me está pidiendo. Entonces, la call dice cosas concretas, los topics, esto es un topic, pero, y es donde vosotros insertáis vuestra propuesta, tiene que dar respuesta al texto de este topic, pero por encima hay una serie de capas que también hay que prestar atención. Además de este pilar de salud que os he dicho, además de este elemento de salud que os he comentado, luego están las misiones. Es un nuevo elemento. Se han creado 5 misiones dentro del programa marco. Una de ellas, relacionada con salud, es la de cáncer. Entonces, todos aquellos que tengáis que trabajéis en cáncer o cuya área de trabajo de alguna manera pueda servir a cáncer, que sepáis que además de lo que se establezca en estos programas de trabajo, tenéis una misión concreta. Seguramente, esto ya se verá, no se ve mucho ahora en el primer borrador, no hay gran cantidad de topics de cáncer, aunque siempre hay elementos que pueden ser relacionados porque hablan de temas de Big Data, hablan de temas de mejora de los procesos, etcétera, etcétera. Pero hay un área concreta que es las misiones, una de ellas es sobre cáncer, es que hay otras 4 más. Todavía no están bien definidas, se están desarrollando planes ahora, los borradores, hay objetivos, está el tema presupuestario con unos indicadores. Y bueno, ahora se va a empezar en este programa de trabajo a tener elementos que estén relacionados con eso, pero no será hasta dentro de 1 año o 2 que las misiones estén preparadas realmente para iniciarse, en 1 año, año y pico, porque los comités de gestión y de programas están definiendo cómo van a ser y tenéis que entender que van a ser como grandes, cuando se habla de misiones, como grandes esfuerzos a nivel de
investigación y desarrollo sobre un tema concreto, ¿no? Igual que habéis visto que hemos podido avanzar de manera muy rápida con el tema de la COVID y el tema de las vacunas, porque se ha puesto empeño y dinero y esfuerzo, no será tan grande, pero inevitablemente habrá bastante dinero centrado en estas 5 áreas concretas para intentar avanzar de manera rápida, acelerar los desarrollos y el conocimiento en este área. Y por último, la otra cosa que os quiero contar, para aquellos que tengáis experiencia, antes había una cosa que se llamaba Innovative Medicines Initiative, que era una cosa que se llamaba Joint Undertaking, que básicamente venía a ser como colaboración público-privada. La industria, en este caso farmacéutica, y la Comisión Europea, el 50% financiaban una convocatoria, un programa concreto, con un roadmap, ¿no? Con unos objetivos de la industria que daban servicio al final o que tendían de alguna manera a alinearse con la Comisión y eran como consorcios público-privados. Gran cantidad de dinero, objetivos muy ambiciosos, etcétera, etcétera. Yo alguna vez gestioné algún proyecto de este tipo, hablábamos de 60 millones, 70 millones de euros, ¿no? En este caso, esto ha evolucionado, ya no existen las joint undertakings, sino lo que se llama Institutionalized European Partnerships. En este caso, de Innovative Medicines Initiative, se habla ahora de Innovative Health Innovations. Y las Health Innovations no solo afectan, por tanto, a las medicinas, sino que aquí veis que tenemos Vaccine Europe, tenemos también la Federación o la Asociación de Tecnologías Médicas. O sea, podéis ver aquí que hay varios elementos, ¿no? Toda la biotecnología. O sea, no solamente hablamos de drug, sino también hablamos de otros componentes, ¿no? Y aquí están las 5 áreas en las cuales se va a centrar, en este caso, en lo que se denomina IHI, ¿no? O IHI. En este caso todavía no han avanzado suficientemente, esto seguramente en un año o 2 también lo veremos funcionando, hay un periodo de transición entre lo que sería la Joint Undertakings y estos Institutional European Partnerships. Aquí voy a parar, mi objetivo era dar una pequeña introducción de esto, que quizá no ha sido tan pequeña, pero creo que era importante que lo tuvierais cuenta. Vale. Y vamos a pasar a la parte de coordinación versus participación. Como digo aquí, merece la pena tomar el riesgo y bueno, es importante entender un elemento claro, y seguramente José, doctor Ibeas, os podrá decir otra aproximación al respecto. Mi experiencia, mi recomendación es que no saltéis a coordinar si no tenéis experiencia de liderazgo previa. Y la experiencia de liderazgo muy variada, ya no tiene por qué ser necesariamente en una propuesta, puede ser en otras áreas, pero es importante que tengáis en cuenta esto porque se os va a poner a prueba de manera muy importante. Y yo digo ahora, Toribio os lo puede comentar, pero se os pondrá a prueba porque hay muchos elementos en los que van a recaer sobre vosotros y vosotras. Ciertamente porque hayáis liderado una grant nacional, del tipo que sea, no significa que estéis listos o listas para coordinar un proyecto europeo. La dimensión es absolutamente diferente, mucho más compleja. ¿De acuerdo? No solamente me refiero a temas relacionados más allá del tema idiomático, que por supuesto es un elemento que ya doy por sentado, sino aspectos incluso de distribución, ¿no? De los socios, y de otros aspectos de mercado. O sea, realmente hay elementos aquí más complejos que normalmente en una beca nacional pues, no están tan sobredimensionados. Lo habitual sería que tuvierais experiencia como socio para que en algún proyecto que os permitiera entender cómo funciona el proyecto europeo en sí, que luego pudierais ser líder de lo que se denomina un paquete de trabajo, que es una unidad de trabajo concreta dentro del proyecto, y que de ahí pudierais pasar a ser coordinador. ¿Esto debe ser así siempre? Pues no, a veces como sigo en la vida hay atajos, pero eso sería como lo ideal, ¿no? Ganando un poco seguridad al mismo tiempo que se gana experiencia. Muy importante, lo he visto muchas veces, lo importante es no os dejéis tentar por el hecho de ser coordinador de otros que por lo que sea no pueden de alguna manera coordinar, bien porque estén muy sobrecargados, bien porque hayan tenido una mala experiencia en evaluaciones anteriores y prefieren estar en la sombra. Es mala praxis o suele ser mala praxis, salvo que tengáis una red muy sólida y en la que podáis confiar, que os ayude y os empuje a coordinar y que por tanto os sintáis seguros en la red, con la red que tenéis debajo. Si no es el caso, si alguien os invita a coordinar pero os dice no te preocupes, que yo estaré aquí, esto salvo que lo tengáis muy claro y confiéis realmente en esa estructura que digo, en ese consorcio, en ese grupo, yo lo desaconsejaría, porque luego surgirán elementos incluso de conflicto de liderazgo y hay que entender que cuando uno coordina, además es
se sitúa en el elemento frontal de representación de la propuesta y del proyecto delante de la Comisión Europea y no es un tema menor. Si es la primera vez que coordinas, en cualquier caso, os coordináis, es muy importante que tengáis algún tipo de, digo, capitanes, ¿no? Capitanas en los que se pueda confiar, ¿no? Quiere decir, otra gente que sea muy válida en su área, ¿no? Porque sabéis que son proyectos multidisciplinares, gente que sea muy válida en su área, que os puedan apoyar en un momento dado y con lo que podáis de alguna manera descansar. Estas personas, estos capitanes o capitanas, de alguna manera ejercerán como una subcoordinación y de alguna manera aliviarán parte de la presión que podéis tener en un momento dado, ¿no? Es bueno delegar, ¿no? Uno puede asumir la carga de un proyecto de 5, 6, 7, 8, 10 millones de euros solamente en sus espaldas. Muy importante esto, para coordinar no tenéis que saber cómo construir el coche, pero sí que es importante que sepáis, no lo he puesto aquí, cuáles son las piezas y cómo encajan de alguna manera, que sepáis conducir y que sepáis dónde ir. Esto seguramente es lo más importante. No tenéis que saber todo lo técnico, tenéis que saber cómo se encaja lo técnico y llevar a la gente técnica donde quiera llevar. Estaréis muy expuestos y expuestas como líder, esto no tenéis claro. Todo el mundo, todos los ojos os mirarán a vosotros, pero también es verdad que estaréis en el centro del diseño del proyecto y del desarrollo de la propuesta, lo cual es importante. No sois los que mandáis, es muy importante entender la palabra. Coordinar no es igual a mandar. Coordinar es sencillamente actuar como una especie de director de orquesta, ¿vale? Pero es importante entender que hay otros tocando la música también. Por tanto, os mirarán mucho a vosotros buscando ese liderazgo. También seréis fundamentales para asegurar el concepto de alcance de proyecto, ¿no? El scope. Así que vuestra estrategia de alguna manera será relevante, no la única, pero será muy relevante. Seréis elementos centrales para la comunicación y la resolución de conflictos del proyecto y, por supuesto, vosotras tendréis que asegurar la consistencia, porque puede haber mucha gente escribiendo en diferentes partes y hay que evitar el concepto de patchwork y dar una visión coherente. Significa, por tanto, que vais a tener la capacidad de influenciar de manera directa y de manera transversal en la propuesta, y eso es un elemento importante. ¿Qué cosas necesitáis cuando seáis coordinadores de proyecto? Pues capacidad de resolucionar problemas, de influenciar la organización, flexibilidad, y es importante tener conocimiento de los estándares y las regulaciones que afectan al proyecto, de alguna medida, si no conocimiento sobre ellas, sí entender cuáles son las que están afectando, aspectos relacionados con la internacionalización y las diferencias culturales. Y sé que en un momento dado, y esto el otro día os lo puedo explicar, a veces se siente uno como un faro en mitad de la tormenta, ¿no? Bastante solo, en momentos concretos, realmente muy sobrepasado, sobre todo porque no tendréis vuestro trabajo y al mismo tiempo tendréis que llevar adelante la coordinación de la propuesta, que es muy intensiva. Y en algún momento necesitaréis realmente que alguien os dé, como digo aquí, un abrazo, porque sí que es verdad que vais a tener horas y horas y horas y horas y horas de mucho trabajo, fines de semana, sobre todo cuando se acerca el final, ¿no? Así que hay que estar muy bien preparado para afrontar este tema. Pero entonces, como digo, si es tan terrible, ¿para qué molestarse de alguna manera? Bueno, porque como digo aquí, cuando realmente jugáis en la Liga Europea es cuando sucede la magia, ¿no? O internacional. Porque claro, esto os permitirá construir y reforzar vuestra red. También pondrá a vuestro equipo, a vuestra institución, en este caso sería el Partaulí, y a vosotros mismos, a vosotras mismas, al frente, ¿no? En un elemento muy destacado de la investigación y la innovación. Vais a ser capaces de estar trabajando con gente muy experta en su área y podréis obtener nuevo conocimiento y poder ser capaces de avanzar vuestras ideas y vuestros conceptos que a lo mejor en un entorno mucho más nacional pues sería mucho más limitado, ¿no? Estaréis también muy expuestos y expuestas a una audiencia mucho mayor que también estará interesada de manera potencial en vuestros conceptos y vuestras ideas y vuestros resultados. Por tanto, entendéis que habrá un mayor mercado disponible y un mayor campo de juego, ¿vale? Y luego entraréis en lo que se denomina el círculo virtuoso de proyecto, de los proyectos europeos. Un proyecto llama a otro proyecto que llama a otro proyecto. En la que empecéis a colaborar, la gente, si gustáis, evidentemente os empezarán a llamar, ¿no? Tanto si participáis en propuestas como si tenéis un proyecto ejecutado, porque muchas veces la comisión potencia que los proyectos colaboren entre sí.
Entonces, esto es como una especie de construcción de bloques de lo que necesitáis saber como coordinadores, ¿no? Y coordinadoras. Pues desde luego hay una parte que tiene que ver con el conocimiento científico y una red que se presupone que sea la parte turquesa. Luego tenéis que tener toda la parte de, no voy a decir soft skills, ya no se llaman así, vamos a llamar transversal skills o life skills, que se le está llamando ahora, que serían realmente habilidad de negociación, de liderazgo, por supuesto un nivel de inglés más allá de que os permita viajar, sino uno que os permita negociar de manera importante, y también a nivel de comunicación, porque tenéis que ser capaces de transmitir los conceptos de vuestro proyecto. Visión estratégica y pensamiento estratégico, y luego dos aspectos muy importantes. Uno es la calidad, porque todo nos sirve, y otro es el sentido común, que seguramente es el elemento más relevante cuando uno trabaja con proyectos europeos. Si tenéis que reforzar alguna de estas áreas, es importante buscar ayuda. En general, para todo lo que os he explicado, realmente deberíais considerar si no tenéis esta capacidad, ¿no? A nivel institucional o a nivel de departamento, buscar ayuda profesional de alguien que os ayude en la gestión de proyecto para poder complementar vuestro rol y actuar como tándem, ¿no? Sobre todo si hablamos de proyectos o propuestas que tengan pues, más de 15 socios, 12, 13, 15, 20, ¿no? Pues son grandes dimensiones que a veces es muy complicado de gestionar solos, ¿no? Bueno, así que bueno, una vez visto este tema, yo espero haberos convencido un poco de que no es tan terrible esto, ¿no? Tiene su complejidad, no os engañaré, pero de alguna manera creo que realmente merece la pena, es una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Realmente coordinar, pero esto, como digo, os lo podrá decir el doctor Ideas mejor que yo, porque como coordinador lo podrá expresar desde su propia piel. Ahora lo que os quiero comentar de alguna manera es cómo disfrutar el camino, porque claro, si ahora mismo os planteo, vayamos a por una propuesta, ¿no? Los que no tengáis experiencia, pues querréis entrar por la ventana, ¿no? Pero realmente siempre todo es mejorable, pero siempre hay un proceso que os quisiera dar, ¿no? Como para cómo intentar disfrutar del proceso en la medida de lo posible, ¿no? Y cómo construir una propuesta competitiva. Y vamos a establecer como 4 elementos, ¿no? Uno que sería analizar bien vuestro portafolio de investigación y tener un plan. Luego, hacer una búsqueda en qué opciones de financiación tenéis, con una mente bastante abierta. Hacer una planificación y, por supuesto, ir a por ello. Claro, aplicar este procedimiento no garantiza el éxito, pero seguramente hay bastantes cosas positivas que van a salir. Nueva financiación podría salir, pero también una nueva red, a lo mejor nuevas oportunidades de investigación. Siempre hay algo positivo que sacar. Entonces, lo primero que tenéis que tener en cuenta es que uno no se lanza a un proyecto así como así, porque es una cosa que parece que tiene que ver con lo que estoy haciendo yo, ¿no? No, es importante tener unos objetivos de investigación vuestros, que seguro que los tenéis como departamento, como unidad, y analizar dentro de esos objetivos cuál es el portfolio que tengáis de herramientas, de metodologías, etcétera, que puedan ser útiles en potenciales proyectos. Y tenéis que hacer este análisis de objetivos y portfolio a corto y sobre todo a medio y largo plazo. Estaría bien que lo discutierais y lo validarais con vuestro grupo, con vuestros mentores si los tenéis, y que los contrastaréis con vuestros colegas, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de aquella vista crítica, ¿no? Y estaría bien definir este plan, a dónde queréis ir a nivel estratégico y de acción, porque van a ser vuestra guía y vuestro principal elemento de referencia. ¿Por qué? Porque la financiación europea no va a resolver vuestros short-term goals. Todo lo que sean objetivos a corto plazo no van a ser los que se respondan con nuestros proyectos, pero sí que os van a ayudar a los de medio y largo plazo. ¿Por qué no van a ayudaros? Porque imaginaos que un proyecto tiene una vida media de 4 o 5 años, que se empieza a preparar como un año, año y pico antes. Tened en cuenta que eso ya son 6 años aproximadamente entre que se prepara, se presenta la propuesta, si os lo aprueban, bueno, pues todo el proceso de evaluación dura como 8 meses, más 5 años de proyecto, hablamos ya 6, 7 años, el proyecto no va a terminar con un resultado ya listo para estar en el mercado, sino que todavía muchas veces hay procesos posteriores de regulatoria, de escalado de prototipo, etcétera, etcétera, y por tanto es posible que hasta los próximos 10 años de que empecéis, no vais, o 11 o 12 años, no tengáis un producto final, una solución final implementada de verdad en el mercado. Y por tanto, no podemos hablar de objetivos a corto, hablamos de objetivos a medio y a largo plazo. ¿Cómo poder trabajar con esto? Pues podéis utilizar un SWOT,
lo que viene a ser una matriz DAFO, para ver hacer un análisis interno de vuestro propio portfolio y vuestros objetivos y vuestra unidad, y de vosotros mismos como investigadores, un Canvas que os permite analizar, ¿no?, cuál es vuestra propuesta de valor, ¿no? Es decir, cuando tengáis que venderos de cara a los consorcios, ¿no?, saber qué es lo que tenéis, lo que podéis ofrecer y dónde sois fuertes. Y hacer, bueno, búsquedas que supongo que las hacéis cuando vais a congresos, pero también de vez en cuando ver qué patentes hay, sobre todo para aquellos que trabajáis con tecnologías médicas, pues saber qué hay disponible y cuáles son vuestros potenciales competidores, ¿no? Estos son elementos que yo creo que de alguna manera podrían ayudaros. Además, es muy importante porque hay que tener en cuenta que además la financiación europea es muy competitiva. No solo es una cuestión de mucho tiempo que requiere preparar, sino que hay mucho dinero, se está poniendo mucho esfuerzo en tener gran cantidad presupuestaria, por tanto es muy golosa, y muchas veces los países, los estados, no pueden competir a nivel de fortaleza financiera, con lo cual muchos estáis yendo, de alguna manera ya os está yendo cada vez más en toda Europa por la financiación europea. Esto, por tanto, implica que cada vez va a haber más gente. Así que, bueno, es importante tener en cuenta que a lo mejor las chances o las posibilidades de poder financiar una propuesta pueden estar entre el 3 y el 8%, 7%, 8% sería en general, ¿no? Depende de convocatorias que quizá menos del 3, hay convocatorias que a lo mejor podéis estar en el 20, en el 18, en el 15, depende de qué tipo de convocatorias, pero ya veréis que en general competís con mucha gente y que las posibilidades pues, no son muy promising, ¿no?, desde el punto de vista de la estadística. Y porque preparar una propuesta, como os decía, es un proyecto en sí mismo, por tanto, requiere mucho esfuerzo y muchos recursos, tanto personales como conocimiento, como herramientas. Hay que planificarla muy bien. Aquí os digo que como mínimo 6 meses de trabajo preparatorio sería lo ideal. Luego ya vemos que la realidad a veces nos atropella, pero sería lo ideal. Una vez que habéis hecho un análisis, estaría bien ver qué opciones de financiación existen. Porque, como ya os he mostrado antes, en este cuadro general de Horizonte Europa, las opciones de financiación a nivel europeo son muy vastas. Y realmente es importante tener un buen conocimiento de Horizonte Europa. Así que yo realmente os recomendaría que cuando vengáis gente del CEDETI y de Acción, cuando tengáis la oportunidad de poder tener mayor conocimiento del programa, mejor. Y si no, buscar a alguien que tenga un buen conocimiento del programa. Vuestra oficina de apoyo a la investigación o alguna empresa experta en gestión de proyectos también puede ayudar. Pero es importante que vosotros hagáis un primer análisis, os miréis bien los topics, os miréis bien los planes de trabajo, porque tenéis que tener mucho conocimiento del programa y de las reglas del programa. Con vuestro plan que habéis hecho, estaría muy bien ver ese programa marco donde están las diferentes opciones de financiación para decir, wow, ¿dónde puedo financiar mi idea? ¿Dónde puedo financiar mi plan? Yo tengo este recorrido a nivel de plan, ¿dónde puedo encontrar financiación? Ha de ser en este tema de los clústeres, puedo ir si hay algo más cercano al mercado, puedo ir más a temas de innovación. Si estoy muy early a nivel de concepto, a lo mejor me puedo pedir una European Research Council Grant. Bueno, pues hay que analizarlo, hay que verlo, porque no siempre existe un único camino para financiar lo que queréis. Y muy importante, no os dejéis llevar por esa persona que parece que sabe, que os ha dicho porque un amigo suyo le ha comentado que esto funciona así, sino que busquéis fuentes fiables, la propia comisión o las oficinas de apoyo a la recerca como la que tenéis en el Partauli. Hay dos maneras de llegar, más allá de que luego hagáis vuestro análisis, vuestro plan, es o porque tenéis una idea y necesitáis financiarla, o porque habéis identificado algún esquema de financiación que piden algunos outcomes y parece que con lo que yo tengo doy respuesta. Por eso es importante tener bien claro lo que podéis ofrecer o tener muy claro lo que podéis hacer, lo que queréis hacer. Son las dos opciones. Una vez lo habéis visto, como digo, hay que revisar muy bien todo este panorama de clústeres, de pilares, etcétera, etcétera, y preguntarse dónde puedo ir a pedir dinero dentro de todos estos programas. Luego, ¿lo puedo hacer solo? ¿Puedo hacerlo con otros? ¿Cómo estoy de cerca o lejos del mercado? ¿Cuál es el foco de mi investigación? ¿No? Incluso qué tipo de organización es la mía y qué me permite hacer y no, porque hay convocatorias que solamente aplican para pymes, hay unas que aplican para financiación pública, para organizaciones públicas. Dependerá del tipo de pilar, dependerá del tipo de área, podéis aplicar o no dependiendo del tipo de institución que seáis. La clave es que si tenéis que forzarlo, quizá no funciona.
O sea, si tenéis que hacer un gran cambalache, tenéis que hacer un doble salto mortal con pirueta, lo mismo para que vuestra idea pueda ser financiada por ese programa, por ese topic, o tenéis que realmente modificar mucho tu conocimiento, o tenéis que hacer alguna cosa extraña para poder recibir el dinero, se va a acabar notando y todo el mundo va a sufrir. Como os decía, hay que buscar fuentes, como os explicaba antes. La primera fuente más importante de información es la página web de la comisión, donde está una explicación de Horizonte Europa. Todavía no están publicadas las calls, se esperaban para finales de mayo, van a publicarse en el mes de junio seguramente, lo que implica que las deadlines no van a ser en septiembre, seguramente será en octubre, vamos a esperar, o early November. Ya veremos, depende de cuándo se publiquen definitivamente. Pero bueno, por eso os he puesto aquí la de Horizonte 2020. Pero básicamente quiero que entendáis que hay un área que se llama Search Funding and Tenders. Aquí podéis buscar por palabras clave, podéis buscar las convocatorias abiertas, os diré las que están abiertas, las que se van a publicar pronto. Podéis buscar proyectos que se han financiado antes para que entendáis lo que está pidiendo de alguna manera la comisión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, incluso para buscar potenciales fuentes de ideas, también en un momento dado, ¿no?, de que se está financiando. Preguntad a los puntos nacionales de contacto, ir a los infodays que organizan, registraos. En junio habrá infodays de la comisión, son webinarios, no tenéis que ir a ningún sitio, van a venir a casa a explicaroslo desde vuestro ordenador y luego se quedan grabados, están disponibles en YouTube, en el canal de la comisión, así que os recomiendo realmente que los miréis. Y no son solamente para explicar los infodays, dan mucha información acerca de cómo preparar propuestas, de cómo, bueno, hay mucha información. La verdad es que la comisión está haciendo muy buen trabajo para hacer la información abierta. Y ya las publicaciones oficiales, las guidelines, etcétera. ¿No? Hay mucha información disponible. Como digo, quizá el primer paso siempre es ir a preguntar a vuestra oficina de apoyo a la investigación si no tenéis muy claro cómo empezar. Y bueno, como digo, no voy a ir muy en detalle, pero cuando entréis realmente en esta página, ¿no?, que os decía aquí de funding, Search Funding and Tenders, vais a poder ver para la información relevante para cada convocatoria, ¿no? Está la página de la convocatoria con la última información y actualizaciones que vaya a haber, más un resumen de la convocatoria, esto siempre está ahí, y la página del topic, donde también cada vez que hay, porque a veces incluso cuando ya están publicadas, los topics añaden información adicional, o la gente, por ejemplo, envía preguntas online a los officers y estas preguntas y respuestas se publican para que todo el mundo tenga acceso a la misma información y se publican. Entonces es importante echar un vistazo de vez en cuando y no pensar que el texto que hay ahí ya está fijo. Hay una descripción del scope, del impacto que se espera, el tipo de acción que es, cómo se va a financiar, es al 100%, al 70%, cuáles son las condiciones del topic concretas, si piden alguna expertise específica, si están esperando colaborar con algún tercer país, como a veces pues, tienen convocatorias conjuntas, Canadá con Estados Unidos, con Japón, con Sudán, con África, en fin, y cuáles son los criterios no solo de elegibilidad, sino también de evaluación, acceso a las plantillas y también el acceso al sistema electrónico de envío que se llama Participants Portal Submission System, PPSS. Y luego, como os digo, aquí tenéis el tema de servicios de soporte, tanto a nivel de IT como a nivel de clarificación de dudas de la propia convocatoria, que siempre podéis escribir y os contestan en un plazo realmente bastante razonable. Hay tres tipos, en estos clústeres que os decía de salud, hay tres tipos de financiación principal, lo que se denominan Research and Innovation Actions, que es una cosa, es un esquema de financiación, que está enfocado en generar nuevo conocimiento o explorar la feasibility de nueva tecnología o mejorar la tecnología o producto o servicio, con lo cual estaría entre ciencia básica e innovación. Estaría entre medias en un rango bastante amplio. Luego están las acciones de innovación, que son ya para aquellos proyectos que están en una late stage, ¿no? Pues ya con un prototipo testado, ya bien probado y por lo tanto solamente les faltan están más cerca del mercado y se espera realmente que lleguen mucho más antes. Y luego acciones de soporte y coordinación que básicamente están pensadas para estandarizar, para diseminar información, generar acciones de comunicación y red, dar soporte a nivel de policy sobre temas concretos. Vale. Desde el punto de vista de la evaluación, y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, los criterios de evaluación seguirán siendo excelencia, impacto y calidad de la implementación. La excelencia, por tanto, hace referencia a los conceptos y metodologías que vais a usar. El impacto va a ser realmente cómo vamos a contribuir desde nuestro proyecto a los grandes objetivos políticos que os decía antes.
y cómo vamos a hacer que funcione el proyecto, cuál va a ser la implementación, los core packages y cómo vamos a funcionar de manera interna. Todos los programas marco van simplificándose con el tiempo, este no es menos, así que se van a realmente, de hecho, para empezar, la propia plantilla se ha reducido de paginado, lo cual está muy bien, y la propuesta, la plantilla también ha cambiado de manera sustancial, se han eliminado incluso un par de secciones. Todavía no se ha confirmado, se habla de que se va a hacer evaluación ciega, es decir, sin saber quiénes son los solicitantes para no incluir un sesgo. Normalmente cuando ya ves Oxford, tal, otro, o aquel investigador o aquella investigadora, pues dices, ¡ay, esto tiene que ser bueno! Entonces, normalmente esto influye en la percepción de las propuestas. Se va a intentar hacer pilotos de evaluación ciega que una vez dada la nota se abrirían de alguna manera los nombres de los proponentes. La posibilidad de poder tener incluso una opción de poder tener un redress, de poder mandar comentarios que pidan los evaluadores adicionales y poder darlos o poder optar para una segunda evaluación o interacción con aplicantes, como digo, bien porque os pregunten información concreta o porque tengáis que ir de alguna manera a defenderla. Esto no está todavía implementado y se va a ver. Seguramente se irán implementando en pruebas piloto. Como digo, 45 páginas para las propuestas completas, single stage o full proposals, para RIAs y para IAs. Y como digo, se han eliminado las secciones 4 y 5 y se han pasado, no se eliminan, se han pasado a la parte electrónica, porque una propuesta se compone de la parte narrativa, lo que se denomina la parte B, y toda la parte de formularios que se denomina la parte A. Las secciones 4 y 5 se encuentran ahora en esta parte A y son mucho menores en tamaño. Es importante para la evaluación, ¿dónde estará tu propuesta? ¿Aquí arriba o aquí abajo? Por supuesto, este puede ser tú, pero también puede ser vuestro evaluador. Y por tanto hay que ayudarle al evaluador o la evaluadora a que le guste nuestra propuesta, porque no es lo mismo si se la lee la primera como si se la lee la última. Porque normalmente están leyéndose una media de 12, entre 8, 12, 13 propuestas en un plazo relativamente corto, con una media de unas 4 horas aproximadamente para poder leérselas todas. Es importante hacer un esfuerzo para que la entiendan, les guste, les resulte atractiva. Vaya, los clásicos, pero no por ser clásicos no hay que darles importancia, ¿no? Porque al final todo esto va de contar una historia. Porque queréis contar, es un documento de marketing la propuesta, no es un paper, no es una tesis. Es algo corto, de 45 páginas, bueno, corto, alguno me lo puede discutir, pero es corto en tanto en cuanto tiene que cubrir varios aspectos y tiene que ser muy clara, muy concisa, tiene que ser coherente a nivel interno y tenéis que ser capaces de vender por qué sois diferentes, por qué merecéis la financiación, por qué vuestro enfoque es el que merece la pena ser financiado, por qué sois innovadores y por qué y cómo es que vais a hacer contribuir más que las otras a generar ese impacto que la comisión está buscando. Así que es importante mostrar que estáis confiados en lo que hacéis, que estáis seguros sin, como se suele decir, pasarse 3 pueblos, ¿no? Tratando de ser esa cosa entre ser atrevido y modesto al mismo tiempo. Ser constructivo y ser asertivo porque no sabéis quién os lee. Y muchas veces hay evaluadores que os pueden conocer y que vosotros no sabéis o que os pueden odiar. Así que es importante ser lo más por lo que digáis y lo que leáis. Por eso es importante ser asertivos. Cuando digo conoceros o odiaros, no me refiero porque os conozcan de verdad, porque si realmente hay conflicto de interés, los evaluadores, no puede ser evaluador, pero sí que podéis saber quiénes sois, entre comillas, porque han leído cosas vuestras y pueden estar de acuerdo o no con lo que decís. Así que es mejor ser asertivos, ser constructivos para ser financiados. Importante utilizar elementos de medida para dimensionar el problema, para definir vuestros objetivos, para hacer un assessment del impacto con KPIs, tanto para ver incluso en cuánto tiempo vais a poder cumplir vuestros objetivos de impacto o en qué nivel se encuentra de madurez vuestra tecnología o vuestro concepto. Números. Es muy importante porque si hacemos solamente manifestaciones vagas o generalistas, seguramente no seremos capaces de transmitir cuán lejos o cuán cerca estamos de conseguir lo que pretendemos hacer con nuestra propuesta. Así que yo os animo realmente a que cuando hagáis una propuesta tratéis de tangibilizar con indicadores y con elementos de medida realistas y creíbles lo que queréis hacer.
Cuando veáis la convocatoria, el topic, es importante, y esto es una herramienta que creo que es muy útil, tenéis que dividir os recomiendo hacer, una tabla que os pongáis, dividáis la convocatoria, el texto, en piezas pequeñas que sean reconocibles y que den indicación de cosas concretas para hacer, y que a la derecha hagáis una especie de análisis de qué es lo que tengo para poder cumplir esto o qué necesito aportar a mi proyecto para poder cumplirlo. Que a veces puede ser un socio nuevo o a lo mejor puede ser una expertise adicional o un cambio de enfoque. Esto es muy importante. Así que fijaros siempre en los conectores, el must, el and, o el or, o el should, o el could, o el may. Los textos de los topics no están escritos al azar o de manera ligera. Pasan por muchas iteraciones y cada palabra cuenta. Así que realmente os recomendaría que leyerais muy bien los textos y hicierais un buen análisis. De esta manera podéis saber cuáles son los elementos a los que realmente os podéis dirigir, a cuáles no, y qué necesidades tenéis a nivel de expertise en vuestro consorcio. Leed y releed, como os digo, el topic. Esto ya os he comentado, hay que romper el texto en pequeñas piezas. Está bien que comparéis vuestra comprensión del topic con otra gente, con colegas, con miembros de vuestro equipo, para saber si de alguna manera habéis entendido lo mismo. Y muy importante, iros al punto nacional de contacto. Organizan infodays que además también permiten que enviéis un abstract, un resumen ejecutivo de vuestro proyecto, con una primera distribución de los paquetes de trabajo para que ellos o ellas lo lean y os den feedback cara a cara en reuniones que se tienen después de estos infodays. Esto es muy valioso. Es un primer contacto de gente que quiere ayudar porque en este caso pues al gobierno o al CDTI en este caso le interesa recuperar la mayor cantidad posible de financiación que el Estado español pone en el programa Marco a través de los proyectos financiados, porque eso ayuda a mejorar la capacidad y la competitividad de nuestro sistema de salud en este caso, ¿no? Así que os quieren ayudar, pues dejaros ayudar, ¿no? Y por supuesto luego está la Comisión Europea. Esto ya os lo he medido, os lo he comentado antes, no voy a entrar acerca de cada cuánto se publican los programas de trabajo, lo de los infodays, así que no entraré en esto. Ya os he comentado que lo importante es importante hacer un calendario, trabajar como mínimo con 6 meses de antelación, porque de esta manera podréis saber cuándo tenéis vuestras propias cargas de trabajo como coordinadores o coordinadoras, y también para que el resto del consorcio de alguna manera también sepa cuándo va a estar de vacaciones, cuándo se van a ir las personas, cuándo podéis contar con ellos o con ellas, ¿vale? Si tenéis también, con estos 6 meses podéis planificar si tenéis gente adicional que os va a ayudar a escribir o que vayan a revisar o que os vayan a dar soporte a nivel administrativo financiero. ¿Cuándo podéis planificaros para escribir? Porque evidentemente tenéis otras cosas que hacer, a veces tenéis obligaciones clínicas, a veces tenéis clases, a veces tenéis todo eso a la vez, tenéis otros proyectos en marcha, y estaría bien que además de trabajar con 6 meses de antelación, os establezcáis objetivos a nivel mensual y hasta 2 meses antes de la convocatoria, de que se cierre la convocatoria, de manera que podéis trabajar ya con objetivos semanales. Y al final de cada término, mensual o semanal, tengáis un elemento de revisión interno o con el consorcio o con miembros concretos del consorcio para saber que vais yendo por buen camino y que podéis ajustar si algo no está saliendo como debiera. Y por favor, no os esperéis al último día, a la última hora. Las deadlines son normalmente a las 5 de la tarde, hora de Bruselas, en el sistema electrónico. Si por cualquier motivo se os cuelga el ordenador, la culpa no es del servidor de la comisión, sino vuestra, o llegáis tarde por 1 minuto, la propuesta no entrará y todo el trabajo habrá sido en vano, y os juro que os daréis cabezazos contra la pared durante varios días. Así que no os la juguéis y si es posible empezar a hacer submissions de borradores, como mínimo unos 3 o 4 días antes de la deadline. Importante, asignar responsabilidades por cada una de las secciones y tener claras las deadlines, porque es lo que va a ayudar a hacer seguimiento. Definir rondas regulares y periódicas de escritura y de revisión con gente relevante del consorcio, estos capitanes o capitanas que os decía, o líderes de paquetes de trabajo. Y también con el consorcio en general. Es muy bueno que este documento se enriquezca con las visiones de todos. Como digo, tened en cuenta, aunque luego vosotros homogeneicéis la propuesta. Importante el tema de las vacaciones, no es baladí, tanto las vuestras como las de los demás.
y muy importante que trabajéis con tiempo la network, la red, para construir el consorcio. Y por favor, muy importante, id a vuestra administración, a vuestra oficina de apoyo a la investigación, porque a veces ellos quieren o ellas ver el presupuesto con tiempo, quieren tener claro el tipo de propuesta que se está enviando, os pueden acabar imponiendo, tanto a vosotros como a vuestros socios, sus respectivas oficinas, unos plazos en los cuales es importante tener disponible la propuesta. Esto es un ejemplo de calendario, ¿vale? Más que nada para que lo veáis cómo podría ser. Veis que pues, aquí vamos trabajando con 2 semanas, proceso de 2 semanas, 2 semanas, 2 semanas, 2 semanas, y luego ya cuando quedan 2 o 3 semanas con plazos semanales, ¿no? Y aquí esto es muy simplificado, pero esto es para que veáis las diferentes secciones, cuando podréis tener una serie de fechas límite para entregar cosas, cuando hay procesos de revisión de momentos concretos, cuando hay reuniones. Bueno, pues, aquí os muestro cómo hay que hacer el presupuesto, que luego hay que dedicar un tiempo para trabajar los gráficos y el layout de la propuesta, etcétera, ¿vale? Esta presentación la vais a tener, así que podéis verlo con calma, ¿vale? Bueno, cuando tengáis el plan estratégico, haceros un plan de acción, ¿de acuerdo? Para saber cuáles son los puntos fuertes que hay que priorizar, las debilidades, validar los aspectos de concepto de proyecto, sobre todo construir un abstract ejecutivo que, como os he dicho, os puede servir para presentarle a vuestro punto nacional de contacto vuestra propuesta y recibir feedback, pero también para reclutar socios, también para construir las primeras versiones del propio abstract que tenéis que enviar a la comisión, porque hay que enviar un abstract de 2000 caracteres como parte de la propuesta, así que es un elemento iterativo que os ayudará también a poner en orden vuestras ideas. Construir, cuando tengáis muy clara la idea, vuestro consorcio en base a esos conceptos y en base a la call que ya hemos analizado antes, y tened en cuenta si necesitáis socios adicionales, miembros de un potencial comité asesor externo que no sean socios pero que os ayuden a dar puntos de vista relevantes sobre temas importantes de la propuesta, temas regulatorios, temas de estándar, temas de mercado, temas éticos, temas específicos del concepto sobre el que pivota vuestro proyecto. A veces hay gente que trae miembros, gente de Estados Unidos, que no se les paga a esta gente, sino que se les paga los gastos de viajes. Pero bueno, son gente que se mira cosas que se hacen en el proyecto, que asiste a reuniones y da feedback, ¿no? Es bueno tener esta visión externa. La comisión lo recibe con mucho agrado, lo fomenta en muchas ocasiones y les gusta además que esta gente, que son independientes, den un input adicional de evaluación de cómo va funcionando el proyecto cuando el proyecto está en marcha. Esto es un ejemplo, que también vais a tener aquí, de las diferentes actividades que os hemos estado planteando y lo que tiene que ser también las diferentes secciones de la propuesta y las herramientas que podéis hacer servir de alguna manera para construirlas de manera eficiente, ¿vale? Como digo, esto lo vais a tener. Para finalizar, porque de hecho ya me queda nada, me siento por el pequeño retraso, pero creo que es importante acabar este tema brevemente. Aquí os dejo, de hecho, cómo podéis encontrar los socios, ¿no? Es como esta rueda, primero empezar por vuestra institución y luego ir, ¿no?, hacia lo desconocido. Esto es importante que lo miréis, pero sobre todo es importante que lideréis con el ejemplo. Si tenéis un liderazgo difuso, la gente será difusa. Si no respetáis las deadlines, la gente tampoco lo hará. Por lo tanto, no hay mucho más. El resumen sería: hay que trabajar duro para que los demás trabajen duro, hay que mostrarlo. Tenéis que estar presentes, asistir a todas las reuniones, porque es la manera en la que ellos notarán que os tomáis de manera seria vuestro rol y por tanto ellos también lo harán. Bueno, es la clásica peer pressure, ¿no? La presión de vuestros pares, ¿no? Lo que podéis identificar esos comportamientos raros de gente que no colabora, que no aparece, que no contribuye durante la fase de propuesta, seréis un indicador de cómo se van a comportar cuando ya tengan el dinero. Así que estad atentos, hacer seguimiento y lo que no funcione en la propuesta, tratad de eliminarlo, porque no va a ayudar en el proyecto. Sed realistas, no os vengáis arriba y tengáis un hype muy alto de esto lo vamos a conseguir, o esto nadie se va a dar cuenta, mételo que ya lo lograremos dentro de 3 meses. Si tú lo ves, los demás lo ven también, los evaluadores también. Están acostumbrados además a identificar los fallos y los posibles elementos débiles de los proyectos. No empecéis la casa por el tejado, no empecéis a hablar de presupuestos sin haber hablado de trabajo, es un mal enfoque.
y normalmente acaba llevando a elementos políticos que comprometen la propia ejecución del proyecto si os lo dan. Lo peor que puede pasar con un presupuesto político es que os lo den el proyecto, porque entonces tendréis que construir de verdad lo que habéis prometido y muchas veces con socios que no tienen la suficiente capacidad presupuestaria. Siempre ajustar el presupuesto al trabajo que hay que hacer y hablar siempre, como digo, con vuestra institución. Muy importante, y ya por último hay que ir hacia ello, tenéis que intentar conseguir, como digo, que una propuesta es un proyecto en sí mismo, tenéis que intentar la fase de performing lo antes posible. Toda esta parte en la cual la gente entiende cómo funciona la financiación, la idea que tenéis en mente, reacciona, aportan cosas, luego quitan cosas, luego van diciendo yo haría esto, yo haría lo otro, tratan de colar cosas que ellos hacen que no vienen a cuento. Todo este proceso en el cual de alguna manera vais puliendo, cuando la gente sabe lo que tiene que hacer, para cuándo lo tiene que hacer y qué se está esperando, que sería el performing, ¿no? Que la gente empiece a trabajar, tenéis que intentar siempre que empiece lo antes posible, porque a veces se pierde mucho tiempo en que la gente entienda y lo que importa aquí es que la gente, una vez entendido, trabaje. Porque una vez que hayan terminado su parte, se olvidarán y se centrarán en otras cosas. ¿De acuerdo? Y esto es un checklist que os dejo, creo que puede ser importante para escribir una propuesta y no morir en el intento, que básicamente es que os familiaricéis de nuevo con las herramientas de envío, que sepáis cómo funciona el entorno electrónico de la comisión. Hay unas guidelines de IT que tiene la comisión también, pero si no, como digo, buscad ayuda en vuestra oficina de apoyo a la investigación o en gente que sepa que lo haya hecho antes. Leer de manera muy detallada todos los requerimientos de la convocatoria, el scope, toda la parte de impacto, las deadlines, los aspectos de financiación. Aseguraos que tenéis las plantillas correctas, las últimas versiones y que cumplís con los aspectos de formato, porque hay una serie de fuentes mínimas tamaño 11, normalmente Times New Roman, un tamaño de los márgenes, porque si no, de verdad que pueden no consideraros para la financiación, establecer un calendario con suficiente tiempo y seguirlo en la medida de lo posible, asignar roles y definir estos roles para que todo el mundo los entienda y los asuma. Si tenéis que contactar gente para el consorcio o para miembros de comités expertos, usad acuerdos de confidencialidad, porque vais a revelar información confidencial, definitivamente. Tratad de hacer una especie de reunión de kick-off de la propuesta para que todo el mundo esté la medida de la posible y que podéis explicarle a todos a la vez y podéis tener conversaciones con todos en ese momento y todo el mundo se conozca, ayuda mucho a facilitar la interacción con el consorcio y para que todo el mundo tenga el mismo conocimiento de lo que vais a hacer y para cuándo, y para gestionar sobre todo las expectativas, diseñar vuestro proyecto de manera clara, estratégicamente, a nivel operacional y financiero, con vuestros partners, sed transparentes, pero también con vuestra institución, haced updates respecto del progreso y mantener el momentum, ¿no? de trabajo, intentar evitar que esto caiga, que se llegue al morning, sino que la gente esté trabajando. Como digo, ser muy transparentes porque es lo que os va a ayudar realmente a empoderaros como coordinadores y coordinadoras y poner presión cuando se necesita. Una cosa que puede funcionar mucho cuando trabajáis con un manager o una manager es que haya uno que haya más de poli bueno y otro de poli malo y que vosotros o vosotras entréis a decir cosas concretas para pegar mecos, me refiero, o toques cuando toque de manera importante. Esa es la manera en la cual os hacéis valer también. Y esto sería todo. Muchas gracias por vuestra atención. Y aquí os voy a dejar unas referencias también, ¿no? De las fuentes donde, bueno, que alimentan de alguna manera esta presentación. Y lo voy a dejar aquí. Muchas gracias, Ángel. Creo que la presentación ha sido muy clara y los consejos que nos has dado serán de gran ayuda para todos los investigadores. Gracias. Y veo que hay una mano levantada que no sé si... A ver si yo puedo darle paso para que pregunte un momento. Bueno, para empezar, antes de nada, disculpad porque sé que ha sido muy intenso, vas a tener, como digo, la presentación, hay mucha información ahí y, por supuesto, en algún momento, si lo consideráis adecuado, no tengo problema en que me envíen alguna pregunta o alguna cosa si quieren aclarar más. No sé, veo la mano de Juan Francisco Delgado, pero no sé si puede hablar él. Y si no, Juan, si nos quieres pasar la pregunta por el chat. Y mientras tanto, que vaya empezando el doctor Ibeas.
Bueno, oye, Ángel, fantástico. Enhorabuena por tu presentación, como siempre. Muy, muy clarificadora y sobre todo por la facilidad que tienes para sintetizar el contenido tan denso, pero todo tan importante, sin dejarte una coma y sin dejarte los conceptos más importantes a repasar. Mira, yo voy a intentar, como ejemplo, pues intentar como usuario, como clínico, pues demostrar cómo esto se puede intentar llevar a la práctica. La verdad es que, como ha dicho Ángel, esto es otra liga completamente. Que yo, pues, como todos nosotros, pues tenemos experiencia en proyectos nacionales, he tenido la oportunidad de participar como partner, invitado a algún proyecto europeo, alguna propuesta, 2 o 3 veces, 3 veces, y te das cuenta que eso es una cosa que es duro, que tienes que manejarte de mar abierto y que tienes que tener mucha capacidad, pues no solo para conocer tu topic, por eso te llaman, sino para ser capaz de negociar con otros partners a un nivel en el que, bueno, pues como decía Ángel, no se trabaja en plan aproximado a ver si sale o yo sé más o menos de esto, lo otro ocurre, sino que todo tenemos que manejarlo al dedillo. Y al dedillo en un entorno, y voy a explicaros un poquitín en 8 o 10 minutos, con 2 diapositivas, la sensación pues que un clínico puede tener. Sobre todo porque, un poco resumiéndolo en 3 pilares, cuando uno se mete en este tipo de consorcios, lo que tiene que tener muy claro es que tienes que trabajar con una propuesta que es terriblemente sólida en todos los puntos y comas. No te puedes dejar absolutamente nada. Esa solidez depende de 2 cosas. De que estés terriblemente organizado, con todo el volumen de información que tiene que manejar y unos timings muy específicos para al final de la propuesta bien llevar a cabo. Y sobre todo, conocer muy bien todo tu terreno para tener suficiente capacidad de liderazgo a una serie de partners que probablemente muchos de ellos los conoces y tienes cierta confianza, pero todos esos partners van a creer en ti o van a seguirte en función de la imagen que les des, y eso depende de la capacidad de solidez que generes en ese sentido. Mirad, voy a compartir pantalla. Y como os decía aquí, en un par de diapositivas voy a intentar resumiros los key points que un clínico tiene que llevarse a casa, después lo ha comentado Ángel. Mira, cuando uno se mete en una con estas características, lo primero que tiene que hacer es, y esto es muy importante, estar informado. Y para estar informado tienes 3 fuentes. Una, bueno, los puntos de información que dependen del ministerio y que vienen de Europa, y ahí puedes tener charlas específicas. El segundo punto, tu institución, seas hospital o universidad, donde tienes un montón de información porque hay gente está profesional para manejar todos estos datos. Y 3, pues ayudar a agencias como está Ángel, donde te pueden dar soporte. Porque cuando vas a una call, como veis aquí, y cuando te metes en... ¿la pantalla está bien compartida? Ana, ¿se está viendo bien? Imagino que sí, ¿no? Sí, sí, se ve, se ve. Vale, perfecto. Entonces, cuando te metes una con un topic, hay muchos que son parecidos y tienes que meterte exactamente cubriendo todos los puntos. Si algún punto no entra, o dices, bueno, me meto a la mayoría, pero no entra, eso penaliza. Y penaliza muchísimo porque la competencia es durísima y todo el mundo va cubriendo todos los puntos. La experiencia que tuvimos nosotros fue creando un consorcio con 20 centros en 10 países en Europa para generar modelos de inteligencia artificial para ser capaces de predecir mortalidad y toda comorbilidad en el paciente renal, ¿no? Por tanto, tuvimos que meternos en un topic y, como dice Ángel, diferenciando muy bien si es RIA, si es Research Innovation o si es Innovation porque tengo un producto a punto de sacar al mercado, ¿no? Evidentemente, todos estos valles que tenemos aquí, nosotros presentamos los valles nuestros de unos 10 millones de euros. Los 10 millones vienen a expensas de que genera el proyecto, no en función de que yo sacar tanto dinero. Eso es importantísimo. Y una vez pasado este punto, porque si no lo hacemos bien, ya patina toda la cosa completamente, pasas a lo siguiente. Bien, nosotros como clínicos estamos acostumbrados a esto. Cualquier proyecto que hagamos, pues tenemos nuestros antecedentes, objetivos, nuestra metodología y muy bien organizado nuestra pipeline y nuestro work plan. Eso es como estamos acostumbrados a trabajar. Una europea no tiene nada que ver con esto, porque una europea existen otros conceptos que no estamos acostumbrados a ver, como por ejemplo el tema de regulatoria, el tema de ética, que no es que el comité de ética te lo apruebe, el tema de seguridad y sobre todo cuando trabajas en tecnología. Y todo esto, evidentemente, como lo conoces, tienes que meterte en un terreno donde el que te ayude sea el que más sabe, no que sepa, sino el que más sabe de esto. Es decir, que el que más sabe de esto no en España, pues en Europa, pues en el mundo. Por eso cuando te rodeas de partners, esos partners tienen que ser gente que sean los mejores en eso, y si no los tienes en un advisory board, que puede ser de todo el mundo, donde esa gente te dé la sensación de que lo que no está escrito lo saben ellos. Y a partir de aquí tienes, como decía Ángel, que cubrir todos estos aspectos en la call. Y esto que es lo que te propone la call, qué es lo que necesita Europa para que llegue al usuario, es cómo tú pretendes cubrirlo con el scope.
Y esto quiere decir que en todas las palabras de que debería incluirse, ¿no? O debe incluirse, o esas sugerencias que hacen de un modo obligado las calls, hay que cubrirse absolutamente todas porque precisamente el objetivo de la Comisión Europea es que a los ciudadanos les llegue lo que estamos haciendo nosotros y que les llegue generando no solo salud, sino generando empresa, sino generando riqueza para que todo esto se retroalimente en el sistema. Es decir, que ahí no puede haber ningún fleco suelto, porque este impacto, como os digo, es al final como los evaluadores van a ver nuestra calidad de nuestro proyecto. Por tanto, todo esto, que son las primeras páginas de cualquier proyecto, son probablemente donde la primera criba podemos caer. Y por lo tanto, y esto va ligado, como os decía, a la call y saber identificarla muy bien. Es decir, si presentamos alguna call donde algo no dominamos, nuestros partners tienen que controlarlo bien. Y es decir, no puede haber nada que nos quede suelto. Por lo tanto, al final, cuando tenemos todo esto muy bien cubierto, tenemos que darnos cuenta de que cuando esto lo metemos en el mercado, al final tenemos que manejarnos en un entorno en el que no estamos acostumbrados a pensar, que es el manejo de la propiedad intelectual, los derechos de manejo y sobre todo cuando pongo el mercado, incluso hasta el plan de negocio. Es decir, todo esto, como os decía, es la traducción realmente de cualquier proyecto que tenemos desde el punto de vista clínico. Bueno, ¿y cómo se maneja esto? Pues con los pilares en los que se basa cualquier proyecto europeo. Es decir, lo más importante es tener un consorcio en el que todos los participantes nos den la impresión de que va a hacer que no nos quede ningún fleco suelto. Y ese consorcio está formado de un modo muy equilibrado por partners de toda Europa en que maneje conocimiento muy equilibrado. En nuestro caso, por ejemplo, teníamos conocimiento clínico, conocimiento de ingeniería, conocimiento de manejo de datos, de data science, conocimiento, o sea, fuentes de datos de registros europeos o fuentes de datos hospitalarios. Claro, eran muchísimos centros en Europa y por lo tanto tenemos que darnos cuenta que manejábamos bien la parte clínica y la parte de ingeniería. Pero claro, toda la parte regulatoria, toda la parte de ética, toda la parte de seguridad, toda la parte de empresa, porque te aconsejan en algunas cosas que metas empresa para garantizar que llegue al mercado. Toda la parte de transferencia al mercado. Toda esa parte, evidentemente, nosotros no tenemos experiencia. Y por lo tanto, o tus oficinas de soporte a la investigación o bien empresas externas son las que tienen que ayudarte a hacer todo esto. Y fijaros que al final todo esto hace que tenga que vertebrar un sistema organizativo donde esta call en todos estos puntos tiene que estar suficientemente equilibrado como para que al final aprendas un proyecto. El que teníamos nosotros tenía 70 páginas de proyecto, pero hasta 213 páginas de papeles, de temas organizativos para que quede muy claro cómo se justifica el proyecto que vas a hacer con todos los partners que estás incluyendo y cómo contribuye cada uno de ellos transversalmente cada uno de los puntos. Es decir, que al final todo lo que tengo de conocimiento, todo lo que tengo de infraestructura, todo lo que tengo de garantía de que funcione con una serie de partners, todo lo que hace que lo lleve desde un punto de vista organizado, al final, para poder llegar a el deadline, es cuando al final puedo tener la sensación de que lo tengo ya agarrado. Bien, si al final esto tengo que presupuestarlo, pues evidentemente en función de todo esto, y eso quiere decir que tengo que tener un sistema terriblemente bien estructurado, con un Excel enorme, donde tengo todo el reparto de tareas por los paquetes de trabajo de todos los partners, cómo contribuyen, donde liderando cada uno de ellos a lo mejor a diversos subpartners y donde cada uno contribuye con una de conocimiento y con una transferencia, pues el pipeline de todo el desarrollo del proyecto a el mercado, a cubrir los objetivos que tengo en mi proyecto. Es decir, yo tengo la idea, yo tengo que poner la idea en marcha para demostrar que lo que quiero hacer es bueno para el paciente, es bueno para la sociedad, sobre todo llega al mercado y contribuye llegando al mercado, cubriendo mis objetivos, pero al final que se enriquece el sistema europeo para poder retroalimentar otros proyectos en futuro. Claro, esa manera de pensar no la tenemos habitualmente metida en nuestra cabeza. Por tanto, es de este modo donde al final he de justificar este budget. Y este budget ha de estar muy bien distribuido entre todos los partners en Europa para que de un modo equilibrado Europa tenga la sensación que no monte un proyecto en España con 4 o 5 amiguetes en Europa, pero con un desbalance que hace que lo que está beneficiando es un país. No. Esto tiene que ir por toda Europa y tiene una retroalimentación que sea clara. Al final, fijaros que un poco el resumen de todo esto es, desde un punto de vista clínico, basándolo en 3 pilares, es que nosotros tenemos que sentirnos suficientemente fuertes como para saber que nuestro conocimiento lo manejamos suficientemente bien como para ser capaces de liderar a un grupo de partners en Europa sin que nos cuestionen, nos pongan en duda nuestra capacidad de liderazgo. Uno. El segundo punto es que toda esta capacidad de liderazgo ha de hacer que todos los partners en Europa, de un modo coordinado y con suficiente confianza y transparencia, generen la infraestructura para toda la capacidad de trabajo que tenemos, para llevar a cabo todo y cada uno de los objetivos, como se han detallado antes, Ángel, que tenemos que cubrir sin dejarnos una coma. Y 3, probablemente uno de los puntos más importantes, es que todo esto tenemos que hacerlo con una capacidad organizativa en la que, cubriendo todos los objetivos que nos pone la COP para que llegue al final, al usuario final y al mercado final, no nos dejamos absolutamente nada, cubriendo, pues como decía, estos objetivos, en el que
distribución de tareas, distribución de carga de trabajo, distribución ponderada de todas las responsabilidades por otros países de Europa, distribución de budget, haga que el lector cuando vaya a leer, en muy pocas horas tenga la sensación de que se lo está creyendo y de que esto puede generar suficiente confianza como poder presupuestar. Bien, sin más, un poco quiero concluir yo es que evidentemente esto es posible, pero hay que dedicarle horas, hay que dedicarle muchísimas horas, hay que dedicar una cantidad de trabajo que es terrible, que evidentemente depende de una serie de equipo que te dé el suficiente soporte como para poder hacerlo, eso está claro, pero evidentemente hay que seleccionar muy bien a los partners, porque esos partners no solo deben ser buenos y saber mucho de su tema para ser complementario al tuyo, sino que deben tener suficiente capacidad de trabajo como para que ninguno te deje colgado. Y eso incluye a los partners clínicos, los de ingeniería, pero sobre todo partners a lo mejor que no controlas y donde a lo mejor no son de tu primer conocimiento, como puede ser lo que decía de regulatoria, de seguridad, de privacidad, de manejo de datos o sobre todo de temas tan delicados como puede ser incluso hasta parte de filosofía o ética, como pasamos a inteligencia artificial, donde la regulatoria todavía no está establecida. Por lo tanto, os quiero animar con todo esto a que los que tengáis suficientemente claro, tiraros a la piscina sin ninguna duda, pero saber cómo de fondo, cómo de hondo está el fondo, porque nos tiramos el casco. Y esto es una cosa muy importante, porque al final todo lo que hagamos, la imagen que nos vaya a quedar de nosotros en Europa va a depender de lo que trabajemos durante todo este tiempo. Nosotros la call, y un poco para transmitir nuestra experiencia que nos presentamos, una call que fue durísima, una call que no sacamos, que la puntuación que nos quedamos para ser el primer proyecto coordinado que nos presentamos fue terriblemente buena y de hecho suficientemente buena como para en todas las diferentes fases ganáramos en todas menos en una que no lo sacamos y de hecho nos vamos a poder a presentar este año, es decir, que eso sin duda. Y todos los paneles que están incluidos están esperando que vamos a presentarnos, eso está claro. Pero con esto quiero animaros a pensar en que aunque es duro, el feedback que tiene es muy positivo y aunque no lo saquéis, lo que está claro es que la capacidad de generar networking, de conocer gente, de afianzar proyectos y sobre todo los subproyectos que pueden salir incluso a pesar de que no sean otros europeos, el balance que se saca siempre va a ser al final terriblemente positivo. Y un poquito con esto, en 10 minutitos, pues os quería un poco sintetizar pues, el feeling, la idea pues, que hemos sentido nosotros como clínicos. Muchas gracias, José, por explicar tu experiencia. Bueno, como has dicho, es súper importante tener todos los perfiles que hay que tener dentro del consorcio y que todo el mundo vaya muy bien coordinado. Yo no veo ninguna pregunta ahora mismo en el chat, pero de todas formas, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, o bien me puede escribir a mi correo o bien al correo que tenemos de Proyectos I3PT. Y bueno, dar las gracias a Ángel y a José por la explicación. I a la resta d'assistents pues, comentar que la propera setmana hi haurà la següent presentació, que el títol és Com millorar la nostra recerca per tenir més impacte, amb la ponent Rosina Malagrida, i que us esperem a tots i que esperem que hagi sigut del vostre interès aquesta sessió. Pues ho deixem aquí i qualsevol dubte ja ens feu arribar els dubtes que tingueu. Gràcies, Ángel, y gracias, José. Gracias, José. Adiós, Ana. Vale, hasta luego.